están todos? Quien no me conoce, soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com y estamos haciendo siempre todos los martes un webinar de Aprende de Inversión Inmobiliaria, a excepción de los días que tenemos las masterclass debido a los eventos que hacemos que quienes nos conocen ya los mastermind inmobiliarios. Pero si no, estamos siempre haciendo todos los martes un capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria, en el cual estamos preocupándonos de ir viendo distintos tipos de contenido, distintos tipos de noticias, abordo partes, a veces partes tributarias, pero a grueso modo y desde la mirada más mía como broker, más que conocedor de área contable como tal. Para eso están los webinars de los miércoles, donde nos juntamos con don Ricardo Gutiérrez, para quien no lo conoce, un experto tributario, 30 años en la industria, entrenando a la fuerza de bancos. Entonces, todos los miércoles vamos en temas tributarios en profundidad y los martes en temas diversos, como el de hoy, que es analizar un poco cómo se ha comportado la industria en el último tiempo, ya que recientemente aparecieron los estudios preliminares del cierre de mayo de TokTok, que nos lo envían obviamente para revisarlo siempre junto con varios informes que nos llegan de hartos lugares, pero este es muy interesante porque uno puede ir viendo el evolutivo del año y creo que vale la pena conversar con ustedes para que vayan también conociendo estas cifras y ver cómo se mueve y también las explicaciones que están detrás, que es muy interesante para mí que la gente las conozca siempre. Déjenme que estoy aceptando a la gente que está conectando. Y bueno, el informe inmobiliario, vamos a hacer un pequeño análisis del mercado general en la región metropolitana. Este análisis es básicamente porque el informe que genera TokTok es en base a región metropolitana. Cuando tenga información sobre cómo se ha comportado en regiones, probablemente vamos a hacer algún webinar algún martes especializado en cómo se ha comportado en regiones, que obviamente ha sido diferente a cómo se ha estado viendo acá en Santiago. Lo primero es cómo se han movido las ventas en unidades y en UF, que ese es un dato súper interesante para también uno poder ver qué va a ir ocurriendo. Acá hay una noticia que quise entregarle, una noticia que salió hace no me acuerdo si fue hace una semana o dos, que también la publiqué. Quien no me sigue en LinkedIn, yo estoy constantemente analizando el mercado inmobiliario a través de esa red social que me sirve para escribir varias cosas interesantes sobre lo que está ocurriendo, y una que me llamó bastante la atención fue esta, que habla Rodrigo Briceño sobre no todas las inmobiliarias van a sobrevivir. ¿Y a qué se refería esto? Era en referencia a la crisis, a la baja de ventas. Esa era la lógica que se estaba hablando. Entonces, en lo que se abordó en esta noticia era cómo han bajado las ventas de propiedades según encuestas en el fondo. Acá se basaba en varios números, tenía hartas cifras la noticia, pero también hay una encuesta sobre que un 76% de los encuestados ha tenido paralización en obras. Esto quiere decir inmobiliarias que han detenido el inicio de sus obras en base a susto, a ver si van a poder vender o no. Entonces, no solamente ha bajado las ventas en general, pero eso también ha hecho que se detenga mucho el ingreso de nuevos proyectos, que después vamos a explicarlo un poco. Entonces, la primera cifra, que es sumamente interesante, obviamente quien quiera después que yo le envíe el estudio, no tengo ni un problema, ¿ya? Porque eso para mí es información, la información es gratuita, se entrega y uno al final lo importante es qué hace con la información, es ahí donde se genera valor. Entonces, y obviamente quien la crea, en este caso TokTok, genial, son un muy buen partner para nosotros a ellos los alimentamos con bastante información de los proyectos que nosotros vendemos y ellos nos retroalimentan con obviamente sus informes preliminares, con los informes y todo. Entonces, el resumen primero, acá uno puede ver cómo en la venta neta de unidades, primero que todo la variación que hubo de mayo 2019 contra mayo 2020, yo me voy a enfocar en el mercado de los departamentos, ¿ya? No en el mercado de las casas. Entonces, primero que todo hubo una variación mensual entre abril y mayo, bajó un 2,7%, lo cual me sorprendió. Yo pensé que iba a ser mayor esa baja, y la verdad es que fue menor,
pareciera, o sea, fue bastante poca. En nuestro caso, yo les puedo hablar como capitalizarme.com, entre abril y mayo, nosotros salimos en positivo. La verdad es que como capitalizarme hemos sabido abordar y navegar esta crisis de una manera bastante peculiar y bastante interesante que no ha sido el fruto de un gran esfuerzo. Probablemente todo esto que ven, el estar continuamente entregando información gratuita, el continuamente haciendo cosas digitales, promesando digital y estar en el fondo bastante preparados para un momento de crisis, nos ha hecho que podamos celebrar números bastante mejores de lo que ocurre en la industria. Pero igual es interesante saber que bajó, pero no tanto. En el fondo, en mayo versus abril, que se esperaba que la crisis se agudizara y que también es lo que está ocurriendo en junio. Probablemente en junio también se debiese mostrar, cuando aparezca el informe preliminar de junio, lo vamos a estar analizando, pero sí se debiese demostrar que las ventas en unidades debiese también tender a la baja porque se ha ido agudizando esta crisis. La verdad es que si han seguido nuestro webinar y desde que comenzamos esto, obviamente todos los análisis siempre son mes a mes, semana a semana o quincena a quincena, y uno siempre trata y busca ver cómo va a crecer este panorama en cuanto comience la recuperación, porque obviamente nadie quiere entrar en una crisis gigante, nadie quiere entrar en una recesión mundial, ese es el objetivo obviamente de nadie, a nadie le gusta eso, entonces siempre se está buscando la recuperación, el crecimiento, el cómo va a aumentar lo antes posible, pero esta crisis ha sido más prolongada de lo que obviamente todos van esperando, porque eh, pese a que nosotros pudimos ver cómo afectó a países de Europa y a otros lugares, las medidas que se han tomado igual no logran, en el fondo, frenar esto que se está llegando y que está viniendo fuertemente en cuanto a crisis. Entonces, la industria inmobiliaria no queda atrás, ¿no? Y en este caso ha bajado. Y si ustedes ven contra mayo del año pasado, que, que ha sido un 60% menos. O sea, este es el número que en este sentido, en esta lámina, este es el número que más vale, más que en la variación de un mes a otro, que si no ha sido un poquito, igual no deja de ser un 2,7%, pero 60% versus el año anterior es el número que uno podría decir, wow, estamos frente a algo muy grande porque ¿qué quiere decir 60% menos de venta? Que obviamente ese 60% menos de venta afecta directamente a un montón de inmobiliarias en cuanto a sus velocidades de venta y en cuanto a lo que están vendiendo. Por eso la noticia que mostraba antes es súper importante y efectivamente hay inmobiliarias que esto les va a pegar muy duro. Y yo cuando hablé sobre esa noticia, la cambié un poco, más que no todas van a sobrevivir, yo soy de la partida de todas pueden sobrevivir si se adecúan a la situación actual. Todas debiesen poder, en el fondo nadie se muere, o sea, hay empresas que quiebran en las crisis claramente y todo, pero si alguien logra adaptarse y moverse rápidamente, bajar los costos que sean necesarios, pueden sobrepasar las crisis. Entonces, yo creo que sí se puede, uno puede moverse en un escenario de menores ventas y ver cómo traspasa y cambia estas cosas, porque también gran parte de esa baja en ventas no solamente es la demanda, porque muchos pueden decir, no, es que la gente no está comprando. Y efectivamente hay personas que no están comprando, hay personas que detuvieron su decisión de compra y la están esperando para más adelante, que son probablemente más los que para vivir. Para inversión también hay mucha gente que está esperando, es bien conocido que hay mucho, en el fondo, de sentarse a esperar y ver cómo se comporta el mercado para tomar una decisión. Entonces, también ocurre de eso, pero también hay un factor bastante importante, que lamentablemente no hay manera a menos que se hagan encuestas y hartas encuestas, pero no al punto que la gente quiere saber, o más que la gente que las inmobiliarias quieren saber, no lo están buscando, que es el hecho de que no se haya, por ejemplo, tecnologizado el proceso de compra, que no se haya volcado hacia el cliente de manera rápida, cosa, porque por ejemplo, hoy día recién se está hablando de inmobiliarias que están haciendo, más que solamente las promociones, la libre cesión, las cláusulas de salida en caso de emergencia, y algunas cosas que sí ayudan a quitar ciertos miedos para que la gente quiera comprar, pero eso no lo es todo. Entonces, hay muchas cosas que es una industria que funcionaba tan sólida, tan
como nosotros hacemos las reglas y con esto funciona y así se vende. Si tú no quieres comprar esta promesa, lo siento, hay más gente que va a comprar por ti, así que un poco me da lo mismo. Ese tipo de situaciones tan inflexibles, obviamente en una situación de crisis pega y saca la cuenta. En el fondo, eso es parte de lo que ha pasado. Y por otro lado, las ventas netas en millones de UF, que también es importante conocerlo. Acá, por ejemplo, se ve que los departamentos en ventas netas de UF subió de un mes a otro, de abril a mayo. Y si uno ve acá, en unidades fue menos. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, probablemente en mayo se vendieron unidades, se promesaron unidades que eran más caras en términos generales. En vez de promesar, por ejemplo, un ticket promedio de, si yo les dijera, por ejemplo, 2.500 UF, la gente empezó a comprar un ticket promedio de 2.600, 2.700 UF. Eso es lo que quiere decir. Y este número a mí sí me sorprendió. Yo estaba estudiando cómo se ha ido moviendo las propiedades, las ventas en el último tiempo, y la lógica y lo que se estaba mostrando mucho era que la venta de unidades de gran valor se había visto fuertemente afectada, o sea, propiedades por sobre 4.000 UF estaban viendo enormemente afectadas, sobre 5.000 UF, 6.000, entre más cara, más afectado se veía, propiedades de segunda vivienda también, y por lo tanto estaba reinando las propiedades de tamaño inferior, de precios inferiores, en el fondo lo que más se concentra, la típica sectores emergentes con alta demanda de arriendo, que era lo que estaba empezando a ocurrir, pero aquí ocurrieron dos factores que yo consideré en base a ver estos números y me puse a analizarlos bastante, y resulta que pasaron dos cosillas que son interesantes de analizar. Uno, se vieron obviamente en los precios en los departamentos de mayor tamaño, por ejemplo, departamentos de 2 dormitorios o departamentos en inmobiliarias que tradicionalmente vendían a un ticket a un precio más caro, mayores promociones que antes no hacían. Entonces, se veían personas que quizás estaban dispuestos a comprar departamentos de 1.800 UF antes en una inmobiliaria de calidad media baja y que ahora ve que en una inmobiliaria de calidad media alta le dicen que hay un descuento grande y puede comprar en 2.600 UF quizás un departamento que antes valía 3.000 y dice, mira, yo con ese 20 descuento, 15 descuento, ahí prefiero comprarme el bueno que comprarme el malo. Entonces se cambiaron a tickets un poco mayores, pero en pos de la calidad, lo cual también es bueno, pero acá eso es lo que refleja un poco que ocurra esto de que se está, pese a que lo que más se ve afectado en términos generales son el sector oriente y sectores caros, igual, habiendo menos unidades vendidas, el ticket fue mayor. Eso es importante que tengan el doble clic y el cómo se explica. Obviamente no se han hecho análisis al respecto. Yo hice uno cuando recibí estos resultados, me puse a investigar, me di cuenta y también viendo obviamente ventas nuestras, que muchas veces departamentos que antes la gente no quería comprar o prefería comprarse algo más chiquitito, resultó que se atrevía a comprar algo un poco más grande porque habían promociones en ese tipo de departamentos. Nos pasó, por ejemplo, cuando lanzamos el proyecto Terraza de Yungay, no sé si alguno participó de ese lanzamiento, pero nosotros teníamos unidades de estudio y unidades de un dormitorio y un baño y de 2 dormitorios y un baño. Mi lógica era que se vendiera probablemente lo más rápido los estudios, los 1-1, pero la verdad lo primero que se vendió fueron los de 2 dormitorios, 2 baños, pese a que valían más de 2.000, más de 3.000 UF, más de 3.500 UF. Entonces, nosotros también alimentamos a TokTok. Probablemente dentro de estos números esté ese proyecto. O también estén proyectos nuestros, por ejemplo, en Carvajal, que son proyectos en la cisterna a un precio mayor, pero de mayor calidad. Entonces, probablemente dentro de estos números esté las ventas nuestras que ayudan a que ese ticket subiera. O más que probablemente, seguramente, porque sé que están. Entonces, esto es otra lámina que quise, el informe TokTok no lo analizo completo, porque es bastante largo, tiene hartas cosas, sino que me fui a las láminas que considero muy relevantes conversar con ustedes. Por eso me fui por ese camino. Este habla del desestimiento. Normalmente los desestimientos se mueven
en torno, en la industria inmobiliaria, lo que se espera es que se muevan en torno al 10% y que no supere eso. Esa es como la lógica en unidades de departamento. Y acá se puede ver en azul son los departamentos y en rojo son el porcentaje de desistimiento de las casas. Normalmente, y acá para que entienda por qué se explica, por qué es más alto el de las casas normalmente, porque los tickets de las casas son mayores y tiende a ocurrir que en las casas la gente tiene que poner un capital más grande y también son una compra, porque la casa normalmente se compra bastante con el factor gusto, con las cosas personales versus la inversión que es más los departamentos, que son más de inversión, que se toman decisiones bastante con números y frías, entonces tienden a perdurar más en el tiempo versus la otra. Pero acá lo que me importa es analizar, si ustedes se fijan en los departamentos, que siempre tornea entre el 10, entre el 5, incluso hay unos meses ahí, uno puede ver septiembre menor al 5%, septiembre de 2015, y obviamente después del estallido empezó a subir bastante, pero enero, marzo, mayo, esto ya ha alcanzado los números más grandes, los desistimientos 25%, o sea, un cuarto, para que tengan la sensación, o más que la sensación, este número esto es lo que habla, un cuarto de las personas que comienza a comprar una propiedad desiste en el proceso, en el camino. O sea, yo prometí algo que quiero comprar y estoy desistiendo antes de finalizar. Normalmente el 5%, el 7% se puede explicar por varios factores donde uno puede decir el desempleo, bueno, obviamente el susto y otros factores entran, pero normalmente el desistimiento se da por cambio en las condiciones económicas personales, financieras personales que no te permiten continuar con la compra y ahí se aplica el desistimiento. Y normalmente hay multas bastante grandes para desistir, por lo cual se tiende a no querer desistir de la compra. Por eso busca ser bajo el número, y más que busca, es bajo el número, porque uno entra, normalmente para entrar te piden bastantes cosas de forma anticipada, preaprobaciones bancarias, un montón de antecedentes para que tú sepas en lo que te estás metiendo. Además te hacen firmar un documento que te deja vulnerable en caso de salida de emergencia o salida, en el fondo tú tienes multas correspondientes, entonces la gente tiende a no salirse. Y además tú estás cumpliendo un sueño, si es propio, tu casa propia, tu departamento propio, es un sueño que probablemente tenía hace tiempo, uno no quiere salirse de los sueños. Y por otro lado, si es para inversión, normalmente decidiste entrar por hacer un buen negocio, si te estás saliendo es porque tienes un problema tú, porque el negocio no debiese cambiar. Y obviamente existen el otro lado, que son los desistimientos cuando la inmobiliaria está incumpliendo porque se está atrasando y ese tipo de cosas. Pero ahora un 25% no se explica meramente por aumento en el desempleo, porque el desempleo ha aumentado, pero todavía no aumenta a números de dos dígitos, como uno podría decir. O sea, hoy día se habla de entre el 9 y el 10, yo creo que está un poquito más fuerte, o sea, más grande el desempleo, pero igual no logra explicar este aumento de por 4 o por casi por 5. Si uno hablaba de antes de 5% de desistimiento y hoy día 25%, el desempleo no ha aumentado por 4 veces para que aumente el nivel de desistimiento. Entonces este número, por eso es interesante analizarlo, porque acá hay mucho susto, hay mucha especulación, donde la gente entró en un negocio y piensa que esto no va a ser como era, y además está el susto de perder el empleo. Esos son los dos factores más grandes que aumentan este número porque la gente, si bien no ha perdido su empleo, muchas de ellas, sí han visto que están pasando cosas y dicen, yo no sé qué va a pasar en mi trabajo de aquí a un año más, entonces quiero salirme y por eso este número ha crecido un montón. Y además las inmobiliarias, ustedes pueden ver que hay muchas de ellas que están hoy día siendo muy flexibles a la hora de poner cláusulas de cesión para que la gente pueda hacer desistimiento y salir de la compra y cambiarse por otro comprador. ¿Qué otra cosa interesante tener en cuenta? Ese 25% de desistimientos, también te va a hablar de que va a existir, hay dos opciones, o que la inmobiliaria actualice el precio a lo que se vende hoy, o que aparezcan oportunidades que se llaman, en el caso de capitalizarme.com, nosotros usamos lo que se llama las recolocaciones, que es mantener el precio original para vender de nuevo
la promesa. Entonces pueden salir oportunidades bastante interesantes que son departamentos que la gente compra a precios de años anteriores. Entonces, esa puede ser también un lugar de oportunidades. Por eso es importante que sepan el número de desistimiento porque puede ser el nacimiento de oportunidades. ¿Cómo se ha movido la oferta? Este punto súper importante. Constructoras, esta noticia es reciente, es de hace 2 días, o 2 días o no, sí. 2 días, constructoras postergan nuevos proyectos. Inicio de obras se desploma desde abril. Y aquí no tengo el número en la misma noticia, pero me acuerdo de memoria, 88%. ¿Por qué me acuerdo de memoria? Porque, como les dije, quien me siga en LinkedIn puede ver que yo estoy continuamente hablando de estos temas porque esta noticia me llamó la atención profundamente, que 88% menos ha sido el inicio de nuevos proyectos. En el fondo, las inmobiliarias no están comenzando a hacer nuevos proyectos porque, obviamente, es- viendo que la baja en la demanda ha disminuido un 60%, si ustedes ven ahí el número anterior, 60% versus el año anterior, entonces, ¿qué hacen? Como contrapartida, ellos detienen la oferta. Y en este caso, en un 88% se está deteniendo el ingreso de nuevas obras. O sea, se restringe la oferta para pelear, o más que para pelear, para paliar el efecto oferta-demanda, que es una forma fácil de contrarrestarla. Y esto no quiere decir que, ay, las inmobiliarias están, no, simplemente, y hay que entender, si tú tienes un negocio, si tú dices, por ejemplo, cualquier negocio, tú tienes una panadería y, me está yendo bien la panadería, mira, pucha, me compran más de lo que puedo hacer, ¿qué vas a hacer? Pones otra panadería, porque te están comprando más de lo que puedes. Obviamente, a menos que seas pago, o sea, la otra es que subas el valor del pan a un precio loco, total que te compre la gente que necesita, o si no, abres más, para tener más alcance. Acá las moreras dicen, no están comprándome, yo no puedo lanzar otro proyecto si ni siquiera he podido vender el que tengo, si yo dejo de lanzar más proyectos. Entonces, esa es la explicación. Eso es súper importante. Y acá les muestro el número. Proyecto histórico en oferta. Normalmente, el histórico para que lo vean en general, van saliendo proyectos todos los años, normalmente venían creciendo estos proyectos en oferta, no quiere decir que se hayan lanzado 800, para que no piensen que este número aquí son los proyectos que se lanzaron, sino que son proyectos en oferta disponibles en todos los tipos de entrega, son 58.000 unidades disponibles, entonces ahí uno dice, iban creciendo, efectivamente, iban creciendo de manera bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como la economía se veía que venía creciendo fuerte, obviamente los proyectos, venía creciendo no solamente la economía. Recuerden que todo esto tiene explicaciones detrás. ¿Por qué pasa esto? Venía creciendo la economía fuerte. Dos, también venían creciendo la inmigración. Más de 300.000 inmigrantes venían llegando por año, eh, por lo cual, o 300.000 en verdad, por lo cual, esos son aproximadamente, si uno divide por 4, son por ahí por 70.000 hogares aproximadamente. Son hogares que necesitan dónde vivir, dónde arrendar, dónde comprar, dónde vivir. Entonces, este aumento de demanda de uso habitacional es tan grande que obviamente se iban lanzando nuevos proyectos. Además que ya no solamente estaba comprando el público para vivir, que era el público usual antiguamente, hoy día también está el para invertir y además el multifamily que venía comprando edificios para abordar esta gran demanda de gente que quería arrendar. Pero ahora vámonos a términos que esta es la parte interesante donde les estaba hablando yo, que estos son los ingresos el mercado de unidades entrantes. En el fondo, si se fijan, aquí, ¿qué ocurrió? En el mercado en el 2014, 2015, crecía bastante, iban creciendo hartas unidades, porque ahí estaba pasando el efecto IVA, y cuando fue el efecto IVA, la gente estaba tan desesperada por comprar, está todo el mundo pensando en comprar, acelerando su decisión de compra. Si tú ves los datos históricos de la velocidad, cómo se vendía en esa época, era una locura. Entonces, las inmobiliarias que hacían tenían que lanzar proyectos como locos para poder abarcar toda esta demanda, porque había más gente de la que quería, más gente que para comprar de lo que ellos podían vender. Entonces, acá por eso creció tan fuerte esos meses y eso
esa época antes del IVA. Después se pegó una disminución bastante grande porque gran parte de ese stock terminó sin venderse en el mínimo minuto porque se proyecta que se está vendiendo, pero después se pegó una pequeña frenada en las ventas porque esa gente que aceleró su decisión de compra, después dejó de comprar porque si tenía pensado comprar el 2016, 2017, ya compró el 2015, no compra más. Entonces tuvieron que regularse los mercados y dejar de producir e ingresar tanta nueva oferta y después volvió a crecer y a funcionar en términos normales. Si se fijan, y siempre pega unas pequeñas alzas, unas pequeñas bajas, pero normalmente se movía ciertamente de una manera regular. Ahora, lo que estamos viendo es que todavía no se ve de manera fuerte el efecto de esta crisis, porque primero pega en la oferta, o sea, en la demanda, y obviamente las inmobiliarias tienen que lanzar los proyectos, ya tenían pensados lanzar, los lanzan porque ya estaban listos, los que están 100% listos, obviamente. Entonces, no alcanza a verse esta baja, que probablemente va a ser como acá, ustedes ven en 2016, por ejemplo, ese marzo de 2016, que es bien bajito, o en enero de 2017, que es muy bajito, debiese repetirse eso mismo en los meses venideros. En abril ya se hablaba que se ingresaron, porque este número que está acá, que les mostré yo, el de la noticia en el fondo, ahí, espera, acá está, el que de las constructoras postergan los nuevos proyectos son el ingreso de nuevos proyectos para, para la partida, en el fondo para comenzar una licitación, para hacer un permiso de edificación, todo lo que era hacer nuevos proyectos está frenándose, pero acá están proyectos que ya estaban lo que se llama cocinados y se terminan lanzando, que ya están listos para lanzar. Entonces, ahí, obviamente, no, no se ha visto reflejado todavía ese detenimiento en el ingreso de obras que va a verse en los próximos meses. Ahí, Fernando, no te preocupes, el tema de hoy día va a quedar esto grabado, así que puedes verlo después. No te preocupes, que te vaya muy bien en tu trabajo. Mucho ánimo. Después, estas son las ventas netas por mes, para que ustedes vean el grado del impacto de todo esto. Porque no uno puede decir, ¿cómo es la crisis? Lamentablemente, esta información la tienen hasta el 2012. Nosotros hemos visto análisis desde hace hartos años atrás. Uno puede ver, en las crisis siempre hay una baja en las ventas. No existe crisis en las cuales las ventas aumenten, porque nunca piensen y nadie les diga eso. O sea, si alguien encuentra ese dato sería increíble. Yo he visto que cada crisis, obviamente crisis económica, afecta al mercado inmobiliario ese efecto es en la disminución de las ventas, en la disminución de los precios, en un montón de factores. Entonces, en este caso, se puede ver esa línea, la gris, la última, la 2020, la gris, que si bien enero y febrero podía estar mejor, o sea, estuvo mejor incluso que el 2012, que el 2013, que partieron de forma lenta esos meses, esos años, acá la curva ya siguió para abajo y ha sido bastante fuerte. Entonces, se ha mantenido en niveles bajos de venta. Es probable que mayo, junio y julio, si las cuarentenas continúan, si la incertidumbre continúa, esto se mantenga así. Después después les puedo explicar mi opinión, porque se habla obviamente de que se esperan rebotes fuertes, que todo aumente de forma abrupta. Hay harta especulación en cómo se va a reactivar la economía. Yo le voy a hablar mi punto de vista y dentro de lo que he estado leyendo últimamente, que creo que es interesante. Pero esto es el tema para que lo vean. Y los precios, que obviamente me imagino, para todos los inversionistas, lo que más les interesa, más que cuánto están vendiendo la inmobiliaria o cuánto está bajando la oferta. La gran mayoría de los inversionistas lo que les importa es los precios, cómo se han movido los precios en este tiempo. Y esto es sumamente interesante. Déjenme ir aceptando gente que se metió ahora al final. Miren, estos datos son muy locos, por decir una palabra. Se lo voy a tratar de explicar en los términos más simples para que se entienda. Primero que todo, acá hay una variación de abril-mayo en el cual lo que se dice es que los precios subieron. Imagínense, subieron. Cuando lo que hemos visto en la gran mayoría de los informes y de lo que muestra la gran mayoría de los estudios de los expertos inmobiliarios, de los expertos en brokeraje, entonces uno dice, pucha, pero ¿cómo suben los precios? ¿Cómo han subido los precios en abril-mayo?
esto es lo curioso, cómo han subido los precios. Y le voy a decir varias cosillas acá. No, estoy pegado con los diminutivos, ¿no? Para que no se rían. Pero varias cosas ocurren acá. Primero que todo, es interesante que, ¿por qué les dejo este gráfico? Que a mí esta lámina me encanta, la presento en muchos lados. Lo primero es saber que cómo se ha movido el UF metro cuadrado en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2020, donde está haciendo este informe. Ustedes pueden ver que la gran mayoría del tiempo las propiedades han ido en una variación al alza. Aquí lo que se está viendo, para que esta variación, para que sepan, esta variación que está acá, es la variación del año anterior solamente, del 2019 al 2020. Entonces, para que se hagan la idea en el fondo de cómo ha crecido. Ah, no, disculpen. Esta es la variación. Sí, estoy en lo correcto. Es la variación que se ha visto del año anterior al año siguiente, ¿ya? Normalmente cuando terminan el informe tienden a hacer una D con la variación anual promedio de los últimos años. Pero en esta lámina, porque ahí uno diría, pero ¿cómo? ¿Independencia entonces ha subido un 0,3% anual? No. Si se fijan, partió en 29 UF el metro cuadrado en promedio hasta llegar a 54 UF el metro cuadrado, casi el doble. O sea, uno podría decir que probablemente está muy parecido a lo que fue un San Miguel en torno al 9,6, 9 o a 10% anual probablemente. Jimena, ahí vi que levantaste la mano, no te preocupes, yo voy a hacer las preguntas y las respuestas en un ratito más. Ahí voy a hacer que todos podamos conversar, porque la idea de esto es una conversación. Voy a darme máximo 5 minutos para terminar, porque estos webinars a veces, yo hoy día quiero probar algo más de ir conversando con ustedes también. Entonces, esta es la variación que estuvo del año pasado hasta a este año, mismo tiempo en el fondo. Entonces uno dice, churras, han estado buenas, han subido, hay varias comunas que han subido, mira, Maipú subió casi un 11%, Macul, o sea, San Miguel ha subido casi un 10%, entonces uno dice, desde el año pasado ha subido hasta la fecha, efectivamente sí, porque el año pasado, el resto de los meses, en el fondo de todos los otros meses, han eh, subido. O sea, acá uno puede ver, por ejemplo, que ahora leyendo acá esto en marzo, abril y mayo, el promedio de lo que valía marzo, abril y mayo de 2019, eh, el alza que se pegó en los meses posteriores fue tan alta que el bajón no alcanza a ser lo que subió en el año anterior. O sea, eso es lo que quiere decir. Esta variación uno dice, mira, el año versus el año anterior, en misma época, ¿está más alto el precio? Sí, versus los meses anteriores debiese haber bajado, pero acá pasa la cosa interesante. Esto es lo que yo les decía, la variación abril-mayo, que me interesa hacer un doble clic, porque probablemente algunos de ustedes han invertido y probablemente han invertido a un precio un poco más bajo en UF metro cuadrado, o más que en UF metro cuadrado, en un departamento más económico que el mes anterior, los que han invertido. También lo que hablan las cifras es que los precios han bajado aproximadamente en un 8,8%, en el último estudio hasta 10%, en los últimos estudios he hablado y también en reuniones que hemos tenido con José Miguel Simian, que es experto de la Universidad de los Andes, y con hartos expertos que yo he tenido, es que los precios obviamente se han pegado a la baja, y acá se generan dos factores en que normalmente estos estudios terminan siendo el estudio respecto al precio en el fondo lo que se hace es que la inmobiliaria publica un precio distinto, mayor, para hacer descuento. Entonces eso afecta en las visiones de los números. Por eso es tan grave cuando la gente dice, ah, pero es que yo compré por ejemplo, con bono pie. Compré con bono pie. Entonces, ¿qué hace el bono pie? La inmobiliaria subió un poquito el precio, pero te hizo no pagues nada. ¿Y qué hace eso? Que en una crisis se vean alzas en los precios, cuando en verdad el precio no ha subido. Los precios están más bajos, es una crisis. Las crisis, los precios bajan. Eso es algo normal. Y va a ocurrir, y está ocurriendo. Pero cuando se afectan factores de los cuales no se debiesen hacer, o sea, por algo los bancos están tan estrictos a la hora de entregar crédito hipotecario, está muy complicado para gente que está recibiendo su departamento en este minuto, también estrictos en cuanto a cuánto financian,
qué papeles tienes que mostrar, cómo tienes que demostrar lo que tú pagaste de pie, todo eso se está preocupando bastante la banca, que cuando existen inmobiliarias que abusan y dicen, ah, pero mira, acá por ejemplo, eh, está el precio en 71 en abril, 74 en mayo, ¿por qué? Probablemente porque se hacen trucos de este tipo para que el precio parezca mayor, pero tú pagas menos pie y así uno pueda igual adquirir un departamento sin tener la capacidad de ahorro, sin tener las capacidades y cuando el precio real, porque estas son ventas nuevas, el precio real usado no es más alto. Tú después, si el mismo día, si tú hoy día ese departamento que compraste con bono pie te pones hoy día mismo a venderlo usado, diciéndole a alguien que te pague el pie, esa plata, esa proyección, esa especulación que estás haciendo al comprar, vas a ver que no te lo van a pagar, porque el precio de los departamentos está más bajo. Entonces, es un temazo. Que haya crecido el precio en promedio un 5% es un temazo. Obviamente el estudio no hay mucho que uno, o sea, obvio que uno puede opinar, pero el estudio es un estudio, esto lo sacaron en base a la data de la gente, de las inmobiliarias que participan, que son bastantes, y de la data que se vendió, y ahí uno cuando entra a analizar estos números, yo he visto que probablemente la más grande razón de esto se explique por el bono pie y por ese tipo de promociones que alteran lo normal de los mercados, porque se está gente endeudando y comprando cosas que no le corresponde y que no son los precios reales del mercado, porque después se van a enterar cuando quieran vender usado que no se está comprando a ese precio. Entonces, hay que tener ojo, a menos que lo quieran para ellos mismos, que ahí no habría problema. Entonces, eso es lo que quería compartirle hoy día, los números que quería analizar de este informe que salió este mes, que como ven, uno podría decir, yo podría aprovecharme también, si fuera un broker de, de los que no quiero ser nunca, y decir, miren, los precios están subiendo, aproveche, llame ya, compre ya, hágalo como loco, porque hay que aprovecharse, porque los precios están al alza, mira, van así. No, en una crisis los precios no van así. Si bien se está restringiendo la oferta, que es parte de la cantidad de stock disponible, ustedes pueden ver acá en esta lámina, el mercado de departamentos, unidades y oferta disponible, hay 58.000, hay 59.000 departamentos disponibles, o sea, hay más que nunca antes, hasta acá, hasta desde el 2014, pero hay la mayor cantidad de oferta disponible, o sea, las inmobiliarias van a necesitar vender ese stock. Para vender ese stock hay que ajustarse, ganar menos utilidad, generar mejores condiciones de pago de pie, más promociones. Obviamente el bono pie es una de esas promociones, pero tengan ojo porque esta crisis, y acá es donde yo quería hablar, le he estudiado hartos expertos que están hablando del tema de las crisis, economistas, y normalmente siempre se está hablando, se hacen con gráficos, que es más fácil de mostrar, pero las típicas que dicen, no, la crisis es como una V, que en el fondo baja todo, que es un poco lo que pasa hoy día en el mercado de la bolsa, baja todo y después sube todo, súper rápido. Y el mercado de la bolsa fue rápido, fue en un par de meses, todas las acciones bajaron, casi todas subieron. Hoy día el IPSA o las bolsas en general están bastante sanas, están igual que el resto, a excepción de empresas que estén quebradas o cosas así, pero normalmente la bolsa como que se recuperó rápido. Pero es que la bolsa no es la realidad, siempre. Entonces, el mercado inmobiliario uno puede decir, ah, mira, bajó y ahora y después va a empezar a subir. Los empleos bajaron y después van a empezar a subir, la economía bajó y va a empezar a subir. Es una opción, hay gente que cree que es así. Yo sí soy optimista de que sí creo que esta crisis, a diferencia de las crisis grandes, para que ustedes sepan, en las crisis anteriores, en la depresión de los 30 en Estados Unidos los precios inmobiliarios bajaron un 30%. En los 80 en Chile bajaron un 50% los precios de los bienes inmuebles. Para que sepan, eso es un dato. Sí, después de los 80 ha crecido en promedio 5% anual, la economía ha venido creciendo, el país es otro país, no es el mismo país que esa época, no debiese repetirse por ningún motivo ese tipo de acontecimiento, porque era otro Chile, estaba mucho menos preparado que hoy, pero para que sepan que puede pasar, en Chile pasó, no es algo de locos, entonces hay que tener las cosas en claras y decir, ah, mira, hay crisis, se genera oportunidad, hay gente que compró ahí departamento y probablemente hoy día está muy bien,
En la crisis del 2008 los precios también bajaron, habían promociones, obviamente nadie le gusta decir que bajan los precios, pero bajan los precios, hacen descuento, pero el descuento al final es una baja en el precio. Regalaban autos, por ejemplo, son una forma de hacer un descuento, entonces habían distintos mecanismos, pero la baja de precios es. Entonces, la economía se va a recuperar, yo creo que lo que les decía, en las épocas de años anteriores, probablemente antes del 2000, la gente no estaba conectada, no sabía nada, tú te enterabas por el diario que te llegaba, si es que te omitían información, tú no sabes nada, y me imagino que pasar una crisis grande, como fue la Gran Depresión en Estados Unidos y en otros países, yo no sé las crisis históricas chilenas, no me las estudié todas para atrás, pero sí debe haber sido fuerte y no tenías cómo salir adelante, era muy complejo, me imagino. Tenías que decir, ya, ¿qué sé hacer yo? Voy a salir a la calle y a vender limonada, no sé, hacer lo que era más complejo, siento yo, ¿no? Como que no me imagino en esa época cómo hacer una startup y tratar de surgir rápidamente y vender por internet y hacer, por último, si estás en tu casa, poder trabajar de tu casa, no se podía, no trabajar de tu casa, complejo. Entonces, lo que veo hoy día es que la crisis sí o sí, la gente está vuelta loca esperando apenas pueda. Yo creo que el espíritu de superación está muy grande y las crisis van a pasar y yo creo que va a ser más rápido de lo que se espera, pero no va a ser una vez. No creo que esto sea, se cayó, va a subir, todo para acá, todo perfecto. La recuperación de la riqueza impecable. No, la pérdida que ha habido en riqueza se va a demorar un tiempo. Después hay otros que hablan de la W, famosa, que todo va a caer, después va a subir, después va a caer, se va a pegar otro pic para abajo y después va a subir de nuevo. Y en el mundo de las propiedades, ¿qué pasa? Para que entiendan también, al final la oferta y la demanda rige el mercado inmobiliario. Entonces, las propiedades venían a este precio y a este precio la gente estaba dispuesta a comprar como loca, entonces subían el precio y seguían dispuestos a comprar y seguían dispuestos a comprar, entonces obviamente los precios van a la alza porque todos siguen dispuestos a comprar. Además que obviamente existe una matriz de costos que va subiendo y los terrenos subían, todo subía porque todos decían, los mismos dueños de terreno, oye, están todos comprándome, todos se pelean los terrenos donde yo tengo mis casas, subo los precios, todos suben los precios. Y después, obviamente, si la gente, a este precio la gente no está dispuesta a comprar, lo que va a pasar es que en algún minuto o tienen las espaldas para aguantar mucho tiempo con ese precio hasta que todo se estabilice y te vuelvan a comprar, o vas a tener que bajar un poco el precio. Y quizá ahí va a haber alguien dispuesto a comprar. Pero si no hay nadie dispuesto a comprar a ese precio, vas a tener que bajar un poco más y un poco más hasta que la gente esté dispuesta a comprar. Y así funciona. ¿Sí? O quebras. Pero normalmente hasta que estén dispuestos a comprar y tú puedas vender. Entonces, eso va a producirse, está produciéndose en la industria nueva y en la usada. Y lo que muchos expertos hablan del efecto W es que va a subir, van a bajar los precios, después van a pegarse una pequeña alza porque se viene como un, como un veranito de San Juan diciendo así como, la economía está creciendo, vamos a comprar, se viene todo de nuevo en alza, vuelven todos a comprar y después dicen, no, esto sigue mal, sigue el desempleo, sigue todo, y se pega después una baja de nuevo y después vuelve a subir ya cuando pasa el tiempo de crisis. Esa es otra de las teorías. Y una que se ha hecho, que también se ha hecho famosa, porque todas son famosas al final, porque son distintos expertos que defienden distintas teorías, pero es que la economía bajó y que se va a recuperar de forma gradual, lentamente. O sea, bajó y se va a recuperar de forma gradual. No una vez rápida, sino que de forma gradual. Yo creo que voy y me encamino más por ese tipo de teoría, porque la pérdida en la riqueza en el país ha sido muy grande, el desempleo está en cifras bastante grandes. Nosotros no somos como Estados Unidos, que por ejemplo pueden hacer así y al otro día tenéis 1 millón, o sea, 15 millones de desempleo y después al mes siguiente hace así y 15 millones de empleos porque allá no se pagan indemnizaciones. O sea, si yo soy una startup, un emprendedor, una empresa, digo, voy a echar gente, los echo a todos, me da lo mismo. Oye, mañana no vuelva a trabajar, se acabó. Y después a los 2 meses, oye, ya volvió el trabajo, vuelve a trabajar. Acá en Chile no pasa eso. Despedir a alguien es sumamente complejo, es caro, obviamente se han hecho todos estos resguardos por parte del gobierno de mandar a la gente lo que se llama para la casa, como para tratar de que tú no dejes no lo eches, porque aparte que es caro para la empresa, también para las personas que hacen sin empleo no es bueno, y se les siga pagando imposiciones, mantengan una cierta, sí, se mantengan creciendo, o sea, pagándole cosas, y a un 70% del sueldo.
pero igual se ha generado un montón de desempleo y no va a ser fácil de recuperar, no de un día para otro. Entonces, la recuperación va a demorarse un tiempo y ahí es donde los precios probablemente ahí van a empezar a subir, cuando empiece a recuperarse. Antes de eso es complejo. Está bien, se restringió la oferta, sí, eso va a durar un tiempo, es verdad, pero en cuanto empieza a crecer, obviamente la gente que quiere hacer proyectos inmobiliarios tampoco quiere perder oportunidades. Entonces van a empezar a incorporar oferta nueva apenas vean luces de que empieza a crecer. Y como esto se va a demorar un poquito, yo creo que se va a demorar por lo menos unos 6 meses más, un año, si es que, y recién ahí empezar a ver recuperación. Eso es lo que yo quería comentarles hoy día.